Órdenes, costumbres y caprichos. Te recuerdo brevemente dónde estábamos. Queda claro que hay cosas que nos convienen para vivir y otras no, pero no siempre está claro qué cosas no son las que nos convienen, aunque no podemos elegir lo que nos pasa. Podemos en cambio elegir lo que hace frente a lo que nos pasa. Modestia aparte, nuestro caso se parece más al de Héctor que al de las beneméritas termitas. Cuando vamos a hacer algo, lo hacemos porque preferimos hacer eso o hacer otra cosa, o preferimos hacerlo o no hacerlo. Resulta entonces que hemos siempre lo que queremos. Hombre, no tanto a veces, las circunstancias nos imponen elegir entre dos opciones que no hemos elegido. Vamos, hay ocasiones en el que elegimos aunque prefiramos no tener que elegir. Uno de los primeros filósofos que se ocupó de estas consecuencias, Aristóteles, imaginó el siguiente ejemplo. Un barco lleva una importante carga de un puerto a otro. A medio trayecto sorprende una tremenda tempestad. Parece que la única forma de salvar el barco y la tripulación es arrojar por la borda el cargamento que además de importante es pesado. El capitán del navío se plantea el problema siguiente: ¿debo tirar la mercancía o arriesgarme a capear el temporal con ella en la bodega, esperando que el tiempo mejore o que la nave resista? Desde luego, si arroja el cargamento, lo hará porque prefiere hacer eso o afrontar el riesgo. Pero sería injusto decir sin más que quiere tirarlo. Lo que de veras quiere es llegar a puerto con su barco, su tripulación y su mercancía. Eso es lo que más conviene. Sin embargo, dadas las borrascosas circunstancias, prefiere salvar su vida y la de su tripulación a salvar la carga, por preciosa que sea. Ojalá no se hubiera levantado la maldita tormenta. Pero la tormenta no puede elegir, es cosa que se le impone, cosa que le pasa, quiera o no. Lo que en cambio puede elegir es el comportamiento a seguir en el peligro que la amenaza. Si tira el cargamento por la borda, lo que hace porque quiere, y lo que ves sin querer. Quiere venir, salvarse y salvar a los hombres que se dependen de él, salvar su barco, pero no quisiera quedarse sin la carga, ni el provecho que se representa, por lo que no se desprenderá de ella sino muy a regañadientes. Prefería sin duda no verse en el trance de tener que escoger entre la pérdida de sus bienes y pérdida de su vida. Sin embargo, no queda más remedio y debe decidirse, elegir lo que quiere más o lo que cree más conveniente. Podríamos decir que es libre porque no le queda otro remedio que hacerlo. Libre de aportar en circunstancias que él no elegido padecer. Casi siempre que reflexionamos en situaciones difíciles o importantes sobre lo que vamos a hacer,
nos encontramos en una situación parecida a la de este capitán de barco del que habla Aristóteles. Pero claro, no siempre las cosas se ponen tan feas. A veces las circunstancias nos son menos tormentosas y se me empeñó en no ponerte más que ejemplos con ciclos incorporados. Puedes rebelarte cuanto contra ellos, como hizo aquel aprendiz de aviador. Su profesor de vuelo le preguntó: ¿va usted en un avión? Se declara una tormenta y la inutiliza a usted el motor. ¿Qué debe hacer? El estudiante contesta: seguir con el otro motor. Bueno, dijo el profesor, pero si llega otra tormenta y la deja sin ese motor, ¿cómo se arregla entonces? Pues seguiré con el otro motor. También se lo destruye una tormenta y entonces pues continúo con el otro motor. Vamos a ver. Se mosquea el profesor. ¿Se puede saber de dónde saca usted tantos motores? Y el alumno, imperturbable, del mismo sitio del que usted saca tantas tormentas. No dejemos de lado el tormento de las tormentas. Veamos qué ocurre cuando hace buen tiempo. Por lo general, uno no se pasa la vida dando vueltas a lo que nos conviene o nos conviene hacer. Afortunadamente nos solemos estar tan enchuchados por la vida como el capitán del dichoso barquito de que hemos hablado. Si vamos a ser sinceros, tendremos que reconocer que la mayoría de nuestros actos los hemos casi automáticamente sin darle demasiadas vueltas al asunto. Recuerda conmigo, por favor, lo que nos has hecho esta mañana. A una hora indecente, temprana, ha sonado el despertador y tú, en vez de estrellarlo contra la pared, no te apetecía, has apagado la alarma, te has quedado un ratito entre las sábanas intentando aprovechar los últimos y preciosos minutos de comodidad horizontal. Después has pensado que te estaba haciendo demasiado tarde y el autobús para el cole no espera, de modo que has levantado con santa resignación, ya que no te gusta demasiado lavarte los dientes, pero como te insisto tanto para que lo hagas, has acudido entre bostezos a la cita con el cepillo y la pasta. Te has duchado casi sin darte cuenta de lo que hacías, porque es algo que ya pertenece a la rutina de todas las mañanas. Luego has bebido el café con leche y te has tomado la habitual tostada con más mantequilla. Después de la
después a la dura calle mientras ibas hacia la parada del autobús esperando mentalmente los problemas de matemáticas. No tenías hoy control. Has ido dando patadas distraídas a una lata vacía de Coca-Cola. Más tarde, el autobús, el colegio, etc. Frecuentemente no creo que cada uno de estos actos los hayas realizado atrás en fructiosas mediataciones. Me levanto o no me levanto, me ducho o no me ducho, desayunar o no desayunar. Esas son las consecuencias. También en las costumbres hay algo así como una obediencia a ciertos tipos de órdenes. Piensa, por poner otro ejemplo, en las modas. La cantidad de cazadoras, zapatillas, pins, etc. que tienen que ponerte porque entre tus amigos es costumbre llevarlas y tú no quieres demostrar nada. Las órdenes y las costumbres tienen una cosa en común. Parecen que vienen de fuera, que se te imponen sin pedirte permiso. En cambio, los caprichos te salen de dentro, brotan espontáneamente sin que nadie te lo mande, ni a nadie en principio crees imitarlos. Yo supongo que si te pregunto que cuando te sientas más libre al cumplir órdenes, al seguir las costumbres, al hacer tu capricho, más dirías que eres más libre al hacer tu capricho porque es una cosa muy tuya y que no depende de nadie más que de ti. Claro que vete a saber, a lo mejor también llamado capricho te apetece porque se lo imitas a alguien o quizás brota de una orden, pero al revés, por ganas de llevar la contraria, unas ganas de que no se te hubieran despertado a ti solo sin el mandato previo que desobedeces. En fin, por el momento vamos a dejar las cosas así, que por hoy ya salió suficiente. Ya he leído suficiente, pero antes de acabar recordamos cómo despedir otra vez aquel barco griego en la tormenta al que sufrió Aristóteles, ya que empezamos entre olas y truenos. Bien, podemos excavar lo mismo para que el capítulo resulte capicúa de capitán del barco estaba cuando lo dejamos en el trance de arrojar o no la carga para abordar para evitar el naufragio. Desde luego tiene orden de llevar la mercancía a puerto. La costumbre no es precisamente tirarlas al mar y poco le ayudarías a seguir sus caprichos. Debo el berenjenal en que se encuentra. Seguirá sus órdenes aún
riesgo de perder la vida y de toda su tripulación. Tendrá más miedo a la cólera de sus patrones para el mismo mar furioso. En las circunstancias normales puede bastar con hacer lo que le mandan a uno, pero a veces lo más prudente es plantearse hasta qué punto resulta aconsejable obedecer. Después de todo, el capitán no es como las termitas, que tienen que salir en plan kamikaze, quieran o no, porque no les queda otro remedio que obedecer los impulsos de su naturaleza, y sin la institución en la que están las órdenes no les basta, la costumbre todavía menos. La costumbre sirve para lo corriente, para la rutina de todos los días. Frecuentemente una tempestad en alta mar no es momento para andarse con rutinas. Tú mismo te pones peligrosamente pantalones y calzoncillos todas las mañanas, pero si en caso de incendio no te daría tiempo, tampoco te sentirías demasiado culpable. Durante el gran terremoto de México, que hace pocos años un amigo mío vio derrumbarse ante sus propios ojos un elevado edificio, acudió a presentar ayuda e intentó sacar de entre los escombros a una de las víctimas que se resistía inexplicablemente a salir de la trampa de cascotes, hasta que se confesó en que no llevó nada encima. Perdona que te dije un suspense digno de Aykroyd, pero no voy a decirte para acabar qué es lo que a la postre decidió nuestro zarandeado capitán. Ojalá acerte y tuviera ya buen viento hasta volver a casa. La verdad es que cuando pienso en que me doy cuenta de que todos vamos en el mismo barco, por el momento no quedaremos en las preguntas que hemos planteado. Esperamos que venimos favorablemente nos llevan hasta el próximo capítulo, donde volveremos a encontrarlas e intentamos expresar a responderlas.